Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. El gobierno colombiano cerrará fronteras por jornada de protestas sociales. El gobierno colombiano tomará una serie de medidas que incluyen en el cierre de las fronteras para mantener el orden público este jueves. Para este día está convocada una jornada nacional de protesta, dijo este lunes la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. La ministra indicó en un encuentro con la prensa extranjera que el gobierno respeta el derecho a la protesta convocada para el 21 de noviembre como un paro nacional por sindicatos y movimientos sociales. Sin embargo, está muy atento a la situación desde que empezaron a encontrar en redes sociales unos mensajes llamando a la violencia. Explicó que está en estudio un decreto para que alcaldes y gobernadores, si es necesario, adopten medidas especiales de mantenimiento del orden público, solo dentro de sus jurisdicciones, como la restricción del porte de armas o el toque de queda. Cuando hay incitación a la violencia, las autoridades tienen la obligación de reaccionar, dijo Gutiérrez sobre las medidas de orden público. Considera que es mejor anticipar sino que un eventual brote de violencia los tome desprevenidos, tal como sucedió en las últimas manifestaciones de universitarios en Bogotá y otras ciudades. Espejo regional. Gutiérrez señaló que hay gente muy preocupada por el espejo de lo que ha pasado en otros países, en referencia a la violencia callejera en Chile y Bolivia, por amenazas de terceros, como de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Ellos hicieron algunas amenazas intimidatorias para Colombia y para el gobierno. Nosotros estamos preparados para garantizar la seguridad y el orden público en nuestro país, indicó. La ministra recordó que en los últimos días han sido expulsados del país al menos 15 extranjeros, en su mayoría venezolanos. Las expulsiones se deben a que los organismos de inteligencia detectaron que estaban en el territorio colombiano incitando a la violencia. Por eso habrá cierre de fronteras terrestres, una medida que está en estudio si será solo este jueves o por varios días. Si se van a cerrar, no se ha definido por cuánto tiempo, añadió la ministra. Convocatoria sindical. Los sindicatos que convocaron las movilizaciones de este jueves dijeron que irán a la calle para protestar en contra de las reformas del presidente Iván Duque. Los sindicatos destacaron que con dichas reformas se pretende acabar con el Fondo Estatal de Pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y contratar a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo, entre otras medidas que el propio Duque asegura que no han sido propuestas por su gobierno. A las movilizaciones se sumarán distintos sectores sociales para expresar su desacuerdo con Duque por la forma de manejar el acuerdo de paz con las FARC. También por el asesinato de indígenas y líderes sociales, la corrupción y las privatizaciones. A su vez, por supuestos incumplimientos de los compromisos del gobierno en materia de recursos para la educación, entre otros motivos. Respuesta oficial. Gutiérrez dijo que la sociedad está en su derecho de manifestarse, pero hay sectores que quieren aprovechar esta coyuntura para sacar provecho político. Hay sectores de oposición que indiscutiblemente quieren desestabilizar al país y al gobierno, dijo. En un país altamente polarizado políticamente como Colombia, las redes sociales están incendiadas por las polémicas entre quienes apoyan la protesta del jueves y los que se oponen a ella. Han intervenido artistas como Carlos Vives, la Nueva Señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal, el exfutbolista Faustino Asprilla, la actriz Amparo Grisales, entre otros. Delcy Rodríguez. Pompeo incitó a la FARC a dar un golpe de Estado. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, exigió este lunes que se respete el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y rechazó el golpe de Estado que, según ella, se realizó en Bolivia. Pompeo, a través de un mensaje de Twitter, llamó a las Fuerzas Armadas hace una semana a que dieran un golpe de Estado en Venezuela y eso no lo vamos a permitir. Hay que ser muy fantasioso para pensar que Estados Unidos puede dar órdenes a nuestra Fuerza Armada Bolivariana. Pero no es fantasioso, sabemos que su objetivo es el derrocamiento del gobierno constitucional, dijo Rodríguez en una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país, desde la sede de la Casa Amarilla. Agregó que el bloqueo económico se vio recrudecido cuando en enero de este año un diputado se autoproclamó en una plaza. Parecía un mal teatro o una comedia, pero entrañó hechos posteriores y comprensibles, dijo. El diálogo se mantiene. Rodríguez ratificó que el diálogo con la oposición venezolana sigue vigente, a pesar que un sector del grupo se mantiene al margen de las conversaciones. Hoy contamos con 3 iniciativas de diálogo muy importantes, en pro de la democracia y el entendimiento nacional. Nosotros ratificamos una realidad y es que el extremismo no es la salida para Venezuela, ni la violencia. Arrebatar el poder por la fuerza no es el camino, dijo. La vicepresidenta recalcó que hay una reunión de la Mesa de Diálogo Nacional. Esto demuestra que estamos avanzando en el entendimiento con sectores de la oposición venezolana.
También hay una comisión preliminar para designar un nuevo NI. En esa comisión está Guaidó y sus representantes negociando con el gobierno la designación de los rectores. Insistió en que no es justificable que violentos en Venezuela busquen desestabilizar y atentar contra la integridad territorial del país y el pueblo venezolano. Vean las imágenes de la marcha opositora. Ni siquiera llegaron a 5.000 participantes a nivel nacional. Los seguidores de Juan Guaidó le piden que ya deje de mentir. Están de moda los autoproclamados. Llamó a los embajadores a mostrar en sus países la realidad de Venezuela. Estados Unidos quiere imponer un autoproclamado en Venezuela como de lugar y por eso el bloqueo y el acoso al pueblo, señaló. Sobre Bolivia indicó que ahora se puso de moda los autoproclamados. Hay una señora en Bolivia que se autoproclamó como su presidenta y está masacrando al pueblo boliviano. Evo Morales fue reelecto por la mayoría de su país, conforme a la Constitución de Bolivia, y sigue siendo el presidente. Mesa Nacional de Diálogo sostiene reunión con presidente Maduro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene la tarde de este lunes una reunión con representantes de los partidos políticos democráticos de la oposición que integran la Mesa de Diálogo Nacional. El encuentro se realiza en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, ubicado en Caracas y tiene como fin fortalecer los acuerdos de paz, según una nota de prensa de la presidencia. Entre los que participan por parte de la oposición democrática se encuentra Javier Bertuzzi, Esperanza por el Cambio, Felipe Múgica, Movimiento al Socialismo, Claudio Fermín, Soluciones para Venezuela, y Timoteo Zambrano, Cambiemos Movimiento Ciudadano. El sector del Ejecutivo está representado por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, los ministros de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y de Educación, Aristóbulo Istúriz, así como el jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, Francisco Torrealba. La Mesa de Diálogo Nacional, que permitió sellar convenios en materia política, electoral y económica, registra avances relacionados a la reincorporación de diputados del Gran Polo Patriótico, GPP, a la Asamblea Nacional, AN, fijación de medidas sustitutivas de libertad e inicio del proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral, NE. En septiembre pasado, fecha en la que ambas partes refrendaron acuerdos parciales, el jefe de Estado afirmó que es un paso acertado y necesario que abre las puertas al diálogo por la paz y la convivencia, así como un esfuerzo que ha arrojado un feliz resultado para sentar las bases del entendimiento. Maduro: hemos detenido a varios militares por complot con Estados Unidos. El líder del régimen descartó que en Venezuela se produzca un escenario similar al de Bolivia, en el que Evo Morales renunció al poder tras casi 14 años de mandato. Varios militares venezolanos fueron detenidos y acusados de apoyar supuestos planes de Estados Unidos y Colombia para derrocar a Nicolás Maduro. Así lo dijo el propio líder del régimen en una entrevista difundida este domingo. En los últimos meses hemos desmembrado, con participación propia de oficiales de nuestra Fuerza Armada, más de 47 intentos de captar oficiales para ponerlos al servicio de la estrategia de Colombia y de los gringos, afirmó Maduro en Televen. Destacó que ya hay gente presa por estos hechos. Algunos cedieron y los compraron. Sencillamente los descubrimos o interceptamos por la información de oficiales patriotas. Maduro aseguró que con la captación de estos militares se buscaba robar misiles en Venezuela. Además de tratar de anular el sistema de aviones Sukhoi, de radares fijos y móviles, y el sistema de torpedos y defensa misilística de la Armada Bolivariana, descartó que en Venezuela se produzca un escenario similar al de Bolivia, donde Evo Morales renunció al poder tras casi 14 años. La Fuerza Armada venezolana no se va a arrodillar más nunca a los gringos, ni se va a poner más nunca al servicio de la oligarquía de este país, señaló Maduro, que culpa a Washington de alentar el golpe de Estado que forzó la renuncia de Morales en Bolivia. Mecanismo de Montevideo prepara nueva hoja de ruta para crisis venezolana. Los países que integran el mecanismo de Uruguay pondrán a consideración una hoja de ruta a los distintos actores de la crisis en Venezuela, con la finalidad de encontrar una solución pacífica y democrática, informó este lunes el gobierno mexicano. Refrendamos nuestro compromiso de contribuir a que el pueblo venezolano pueda encontrar una solución pacífica y democrática a sus diferencias, a fin de que Venezuela alcance la paz y estabilidad, apuntó en un comunicado la Cancillería de México, que junto con Uruguay y la Comunidad del Caribe, CARICOM, integran el mecanismo de Uruguay. A la luz de que otras iniciativas no han prosperado, el mecanismo propuso una hoja de ruta que será puesta a consideración de los distintos actores venezolanos, añadió el texto sin dar más detalles. El grupo reconoció medidas de fomento a la confianza tales como la liberación del diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Edgar Zambrano, y pidió la excarcelación de todas las personas en situación similar, incluido Roberto Marrero, jefe de despacho del líder opositor, Juan Guaidó.
El mecanismo, creado el 6 de febrero poco después de que Guaidó se declarara presidente interino de Venezuela con apoyo de medio centenar de países, hizo también un llamado a Argentina para que se sume a sus filas una vez que asuma el presidente electo Alberto Fernández, el próximo 10 de diciembre. Venezuela sufre la peor crisis de su historia moderna, con el desplome de la vital producción de crudo y una inflación galopante que el FMI prevé cierre de 2019 en 200.000%. La oposición venezolana y más de 50 países consideran ilegítimo el segundo mandato del mandatario venezolano Nicolás Maduro por ser resultado de comicios, a su juicio, fraudulentos. AFP. Justicia española cree que Hugo Carvajal se dedicó al narcotráfico durante 20 años. La Audiencia Nacional indicó que el exgeneral vendía armas a la guerrilla colombiana a cambio de drogas y de protección a los cargamentos de cocaína. Por el Nacional, la Audiencia Nacional española accedió a entregar a Estados Unidos al exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar del país suramericano. La justicia consideró acreditada su dedicación al narcotráfico durante 20 años. Carvajal habría mantenido una conducta continuada y organizada vinculada al tráfico de drogas durante 20 años, así como a la venta de armas a la guerrilla colombiana de las FARC a cambio de drogas y la protección armada a los cargamentos de cocaína. El Pleno de la Sala Penal de este tribunal dio luz verde el pasado 8 de noviembre a la extradición. Pero no pudo cumplirse porque Carvajal desapareció de su residencia en España. Aprovechó que estaba en libertad después de que en septiembre una decisión inicial rechazó su entrega a las autoridades de Washington. Rechazo. Carvajal, de 59 años de edad, fue jefe de la contrainteligencia militar del fallecido presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Aseguró en la vista de extradición que la solicitud estadounidense tenía una motivación política. Afirmó que las autoridades de ese país querían obtener de él información sobre el régimen venezolano. La sección tercera de la Audiencia Nacional rechazó en septiembre la extradición. Coincidió con Carvajal en que la administración de Estados Unidos la había solicitado por motivos políticos. Sin embargo, el Pleno de la Sala Penal, integrada por 18 magistrados, recordó en los documentos divulgados este lunes que, de acuerdo con el convenio bilateral entre Estados Unidos y España, esta causa de denegación solo puede considerarla el gobierno español y no los jueces. Mientras tanto, Hugo Carvajal continúa con paradero desconocido. Maduro promete medio petro a pensionados para sus compras de diciembre. Nicolás Maduro anunció este domingo 17 de noviembre que otorgará un mes de aguinaldos a los pensionados y medio petro para que salgan a hacer compras complementarias en el mes de diciembre. El líder chavista reveló que esta es una medida que busca ayudar a los ciudadanos en el marco de la crisis económica venezolana. El petro ha venido construyendo su ecosistema. Voy a dar un mes de aguinaldo a los pensionados y a todos los trabajadores públicos, les voy a dar medio petro. Vamos a activar nuevos mecanismos con el petro para lograr un crecimiento real, generar una riqueza y que el pueblo tenga trabajo, acceso a la educación, cultura, dijo. Recordemos que el valor del petro está estimado actualmente en 1.794.634,54 mil bolívares, lo que significa que el valor del bono ofrecido por Maduro quedaría a la mitad, que son los 897.000 bolívares, aproximadamente. Suscríbete al canal de Noticias Diarias y activa la campanita de notificaciones.